Buenas noches a todos, bienvenidos al Centro Loyola de Mérida y agradecidos por la presencia de nuestro amigo Frank Fernández, que el día de hoy nos va a platicar sobre Ignacio de Loyola y los jesuitas en Asia. Todos conocen a Frank, pero para quienes no lo conocen, platicamos un poco de él. Frank nació en La Habana, Cuba, donde inició su carrera laboral como traductor e intérprete de ruso al español, y con el tiempo también fue traductor e intérprete del idioma francés, realizando interpretaciones y traducciones a muchas personalidades del medio artístico y de la política internacional. Él señala que tuvo la suerte de que en su familia, desde su más temprana edad, se le enseñó la importancia del arte y del conocimiento. Dice que muy pronto le pusieron un libro en las manos, le inculcaron la necesidad, la curiosidad y el deseo de aprender como estandarte de vida, y lo llevaron temprano a disfrutar de óperas, ballets, cine, conferencias, piezas de teatro. Desde su más temprana juventud, leyó buena parte de los clásicos de diferentes países, y la curiosidad que le inculcaron nunca lo abandonó. Hizo estudios superiores de idioma ruso en la Universidad de La Habana. En 1982 emigró a París, donde el novio curiosidad por el que llegó y la riqueza cultural de y Europa hizo regresa. En 1998 llegó a residir a Mérida, Yucatán, y hace unos 3 años empezó a plasmar en crónicas sus conocimientos, publicando cada semana en el Diario de Yucatán. Ha publicado el libro Como me lo contaron, y actualmente trabaja en un segundo volumen que esperemos que ya pronto lo podamos tener en nuestras manos. Es también columnista de los periódicos Siglo XXI de Guatemala y el Informador de Santa Marta, Colombia. Hasta la fecha lleva publicadas más de 170 crónicas. Demos la bienvenida a Frank Fernández. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Quiero comenzar haciéndoles una historia. Hace unos años de la Universidad San Agustín me hicieron la proposición de hacer una conferencia sobre la vida de San Agustín. Lo pensé 2 veces y dije, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque consideré que no tenía todos los elementos que yo necesitaba para dar una buena conferencia. Debemos considerar que San Agustín vivió hace muchísimos años y, en definitiva, los reportes documentales, históricos que tenemos de él no son tan fidedignos como para que yo pudiera realmente hacer una buena disertación. Hace poco recibí la proposición de este centro, al que le estoy muy agradecido, de hacer una conferencia sobre Ignacio de Loyola y del plano de Jesús. De plano dije sí, en primer lugar, porque decididamente Ignacio de Loyola es un personaje extremadamente interesante, pero también de lo que me gusta a mí, que es la parte histórica, hay muchísima documentación, los registros son muy importantes, es un personaje contemporáneo, a pesar de que estamos hablando de comienzos del siglo XVI, es contemporáneo, y entonces dije, pues vamos a hacerlo. Así que yo les quiero decir que con el mayor respeto y la mayor de las humildades voy a hablarles de un personaje que me gusta mucho como ser humano y me gusta mucho más también por la tarea que realizó. Ignacio de Loyola nació en la pequeña localidad de Loyola, al sur de la ciudad de Bilbao, en el País Vasco. Fue bautizado como Íñigo, que es un nombre vasco, y en español se dice Eneco. El nombre Eneco en castellano ya no se utiliza más, sin embargo, Íñigo aún entre los vascos sigue siendo utilizado. Fue el hijo de una familia numerosa, eran todos varones, y él era el número 13 y el último. Pertenecía a una familia, una nobleza baja,
no muy ricos, y en la medida en que no eran muy ricos, pues tenían que poner sus servicios como militares para toda una serie de señores de mayor rango. Y a eso se dedicaba su familia, al arte de la guerra y a servir a estos señores. Él nació en la ciudad de Loyola, les digo, el 23 de octubre del año 1491, y fíjese bien en esta fecha, porque es exactamente a 1 año y 11 días del descubrimiento de América por Colón, y falleció ya el 31 de julio del año 56 en Roma. Aquí yo les quiero presentar una imagen del País Vasco, que en este momento recién había tenido un importante cambio político. Aquí está el País Vasco, como lo podrán ver, Navarra y el resto de las provincias españolas. La casa donde vivía la familia Loyola es esta que yo les presento aquí. Y desde muy pequeño Ignacio fue preparado para el arte de la guerra, como habían sido todos sus familiares. No tuvo una educación escolar realmente apropiada, puesto que no era lo que le correspondía. A la edad de 6 años falleció su madre y fue llevado a trabajar como paje en la corte de Fernando de Aragón, el rey católico. Más adelante, cuando fallece su madre a la edad de 16 años, pues entonces es invitado a trabajar como secretario de un pariente de la familia que tenía el muy importante cargo de contador de la reina Isabel la Católica. Cuando cuando mueren primero Isabel y después Fernando, este pariente que servía de contador perdió su trabajo, y al perder su trabajo pues también él. Sin embargo, se le dio una importante remuneración por el trabajo que había realizado, y por sobre todas las cosas se le dio una muy buena carta de recomendación que la llevaría más adelante hasta Navarra, como les voy a explicar. Vive Ignacio Iñaki, en este momento era como se llamaba, en un momento muy importante de la historia, y no solamente para la historia de Europa. Los españoles habían logrado, gracias a todas las guerras que habían realizado y a todas las gestiones políticas que habían realizado Isabel y Fernando, habían logrado reconquistar el último de los pedazos que quedaban en tierra española en manos de los españoles, de invasión que ya tenía 800 años, el reino de los almoravides en Granada. También se dio, como ya les hice el señalamiento hace un momento, el descubrimiento de América, que evidentemente fue no solamente importante desde el punto de vista económico, sino amplió los horizontes y puso ya al mapa mundi en su integralidad. En el año 1453 se produjo también un acontecimiento muy importante, y fue la toma de la ciudad de Constantinopla por los otomanos, los turcos. El imperio de Bizancio, cuya capital era Constantinopla, era un imperio que había durado más de 1000 años y había resistido bastantes invasiones. Sin embargo, esta no la pudo controlar, y fue en este momento que deja de existir el imperio de Bizancio y se convierte en imperio de los otomanos, todo el territorio que había pertenecido antes. Y es en ese momento que Constantinopla cambia su nombre por Istambul, que conocemos nosotros en español por Estambul. ¿Por qué es importante este asunto de la toma de Constantinopla? Recordarán ustedes que existía una cosa que se llamaba la Ruta de la Seda. Era todo el camino que había entre Europa y Asia, haciendo todo el comercio, y era extremadamente importante para las clases pudientes europeas porque traían 2 elementos muy importantes y signos de riqueza: la seda propiamente dicha y las especias. Y Constantinopla era un punto determinante en este trayecto del camino de la seda. Al caer Constantinopla en manos de los turcos u otomanos, pues se rompía este camino. Y entonces fue en ese momento que los portugueses dijeron: bueno, vamos a llegar a Asia,
hace más largo el camino, pero nos pasamos la necesidad de estar pasando por Constantinopla o Estambul. Y fue así que en el año 1498 Vasco de Gama logró, bordeando todo el continente de África, pasando el Cabo de Buena Esperanza, donde hoy en día se encuentra la ciudad del Cabo, y se introdujo en el mar Índico, y fue así que llegaron a la India, y fue de esta forma que se restableció, de una forma más larga, el viaje, el camino de la seda. La intención de los portugueses era quedarse con el monopolio del comercio de las especias. También en este momento es muy importante el asunto del Renacimiento. Se produce todo un cambio de mentalidad, y no solamente desde el punto de vista de la forma de pensar, desde los aspectos filosóficos, incluso también desde el punto de vista cultural, la arquitectura, la moda, las artes de toda naturaleza. El Renacimiento fue importante en la medida en que el mundo dejaba de ser teocéntrico, es decir, ya Dios no es el centro de todas las cosas como había sido hasta ese momento, para convertirse en un mundo antropocéntrico, es decir, es el hombre el centro de todo el universo y todo gira alrededor del hombre. Dentro del Renacimiento y de sus movimientos filosóficos estaba el humanismo, y su nombre lo está diciendo, la posición del ser humano dentro de la nueva forma de pensar. Esto evidentemente también trajo como consecuencia, casi de la mano, otro movimiento muy importante, y fue la Reforma. Cuando allá en su iglesia de Wittenberg, Martín Lutero clavaba aquel cartón, anunciando las 92 tesis, según las cuales él consideraba que la iglesia debía mejorar, nunca pudo sospechar el cisma, el terremoto tan grande que se estaba gestando con eso. Y fue Ignacio de Loyola el que fue uno de los paladines, una de las primeras lanzas en esta lucha de la contrarreforma. Porque generalmente, y esto es un asunto físico, cada movimiento genera un contramovimiento, cada revolución genera una contrarrevolución y cada reforma genera una contrarreforma. Diría que les puedo decir que era un bebedor, mujeriego, pendenciero, siempre estaba en las tabernas con sus amigochos y le encantaba leer lo que se estilaba en aquella época, el tipo de literatura propia del medioevo. Aquí estamos en un momento de transición, se está acabando el medioevo y estamos ahora entrando en la época contemporánea, la era contemporánea, en la que todavía estamos viviendo. Y en lo que leía era lo que se llaman las novelas caballerescas. Va por los caminos de Europa el gran caballero en su hermoso corcel, defendiendo a su dama, siempre en un amor platónico, defendiéndola de un bandalero o de un maligno brujo o de un dragón. Quijote es una burla, una caricatura de ese tipo de literatura. Y siempre dentro del concepto que él tenía, que tenía que ser un gran caballero, con su dama, la que tenía que defender, en la ciudad de Pamplona, y después veremos por qué estuvo en Pamplona, encontró a la que iba a ser su dama. Pero, lamentablemente, escogió un personaje demasiado alto, Catalina de Aragón, la última hija de Juana la Loca, la hermana más pequeña de Carlos I de España, de Alemania, y evidentemente aquí aquello no podía pasar. Aparentemente había cierta reciprocidad, pero aquello no podía suceder. Los Loyola era una familia muy venida menos, que para poder subsistir tenía que defender a otros señores militarmente, y esta era una muy gran dama destinada a ser el día de mañana un importante peón en los negocios europeos. Les dije que fue a Navarra. Y en Navarra, una vez que fue licenciado de su puesto de secretario, fue a trabajar como militar ante el virrey de Navarra, que era el duque de Nájera. ¿Por qué virrey y por qué Navarra? Navarra era un reino hasta hacía muy poco tiempo.
En Navarra, en Aragón y también en Castilla, en los tres reinos, reinaban personas de la misma dinastía, de la misma familia, los Trastámaras. Y por cuestiones de herencia y siempre dentro del afán de reunir en un solo reino todos los reinos de la península ibérica, pues Isabel logró incorporar el reino de Navarra al reino de Castilla. Evidentemente, había otro pretendiente a ese reino, de la familia de Albrecht, que también se consideraba verdadero sucesor a este reino. El detalle es que se buscó a un aliado que era el rey de Francia. En estos momentos, y durante muchos años más también, Francia y España estuvieron siempre extraordinariamente enemistados. Y el rey de Francia en este momento, Francisco I, consideró que en la primera oportunidad iba a ayudar a Enrique II de Albrecht, pretendiente al trono de Navarra, con tal de hacerle una bajeza a los españoles, porque en cualquier momento es bueno. Algunos que han estado en conferencias precedentes recordarán que hubo las revoluciones de los comuneros en Aragón, Castilla, Aragón, Cataluña, Valencia y las Islas Baleares. Los campesinos se sublevaron por una decisión indebida que había tomado Felipe de Aragón, y en definitiva después aquello se convirtió en una revolución contra todos los señores feudales y todos los nobles. Evidentemente, todos los ejércitos españoles, o los reinos españoles, estaban tratando de sofocar aquella revolución, y fue en rebelión, y fue en ese momento que el rey francés, Francisco I, dijo: vamos a aprovecharnos de esta oportunidad para atacar Navarra, disque apoyando a Enrique de Albrecht. La cantidad de tropas que llegaban a Pamplona, capital de Navarra, era tan grande que todos los notables de la ciudad huyeron, incluido el virrey duque de Nájera. Sin embargo, Íñigo de Loyola dijo: vamos a defender este fuerte, el castillo de Pamplona, lo defenderemos hasta las últimas consecuencias, y poco importa que seamos muchísimos menos respecto a los franceses. 5 horas estuvieron valientemente rechazando el asalto de los franceses, hasta que lamentablemente, con una bala de cañón que habían tirado los franceses desde dentro, le cayó en las piernas a Íñigo, le desbarató completamente la pierna derecha, le muy mal, lastimó la izquierda, y evidentemente los soldados ahí en el momento, considerando que su capitán ya no estaba en condiciones de batallar, todos se entregaron. Esta placa que está aquí es el lugar exacto donde cayó Íñigo de Loyola. Los franceses, ante la valentía con la que los españoles habían defendido el castillo de Pamplona, le perdonaron la vida a todos aquellos que aún estaban vivos, y por sobre todas las cosas se ocuparon de atender la gravedad de aquella herida tan fuerte que tenía Íñigo. Un doctor, como pudo, le rompió la pierna para poder que aquellos se soldaran nuevamente. Podrán ustedes imaginar el dolor sin anestesia ni nada de eso. Cuando ya tuvo un poco repuesto de este mal momento, pues pidieron en una camilla se le llevaran unos soldados caminando hasta su casa familiar allá en Loyola, para que la familia lo ayudara y se ocupara de él. Cuando lo ven llegar a los familiares, soldados franceses, evidentemente mal recibieron a aquellos franceses, e Íñigo dice: no, estos señores han tenido el detalle de traerme durante tantos kilómetros cargándome, hay que bien atenderlos. El médico de la localidad consideró que aquella operación que había hecho el francés estaba bastante mal hecha, volvió a romper la pierna para que aquello cicatrizara como pudiera. Muchos años, muchos meses estuvo Íñigo de convalecencia en la cama, porque evidentemente la lesión era muy importante. Y un buen día, aburriéndose que estaba en la cama, le dice a Magdalena, su cuñada, la esposa de su hermano mayor Miguel: tráeme libros de caballería, que es lo que a él le gustaba leer. La mujer le trajo los 2 únicos libros que había en la casa. Uno,
la historia de Cristo y las leyendas doradas. A falta de algo mejor, pues empezó a leer la historia de Cristo, se la devoró. Sin embargo, cuando empezó a leer las leyendas doradas, se produjo en mí una transformación. ¿Qué son las leyendas doradas? Las leyendas doradas es un libro que se editó hacia 1240 y corto. Y era nada más y nada menos que el compendio de la vida de 180 santos y mártires. Y es en ese momento que a la lectura de la vida de estos santos, en particular las dos vidas que le marcaron a Íñigo, fue la vida de San Francisco de Asís y la vida de San Domingo, que él dice, caramba, pero ¿por qué tengo que estarle yo sirviendo a señores terrenales cuando en realidad yo puedo servir al verdadero Señor? Y así fue continuando un proceso de interiorización muy grande en el que él se dio cuenta, yo tengo que cambiar mi forma de ser y lo que quiero es irme a Tierra Santa a evangelizar a musulmanes. Cuando ya tuvo condiciones de caminar y el resto de su vida tuvo que caminar con bastón, imagínense la situación tan grave que había tenido con sus piernas, se dirigió al sur buscando Barcelona, que era el puerto más cercano que lo pudiera llevar a Tierra Santa como él quería. Sin embargo, lo primero que hizo fue dirigirse, claro, más cerca que tenía, al monasterio de Montserrat, que algunos de ustedes quizás ya hayan conocido, donde se encuentra la muy famosa Virgen de Montserrat, la Virgen. Dentro del más puro estilo caballeresco, porque él era un caballero, hizo durante 24 horas delante de la Virgen de Montserrat una vela de sus armas, que son los instrumentos más importantes para un caballero, su espada y su daga. Después de estar durante 24 horas delante de la Virgen, presentándole sus armas, se las deja como espoto. Según un sacerdote que estaba allí en este monasterio, un sacerdote francés, hace una comunión, general de toda su vida, y en ese momento él dice, voy a hacer un voto de humildad, voy a todas mis riquezas, las voy a abandonar y me voy a dedicar, como hizo San Francisco, por los caminos de Europa, predicando la palabra del Señor, y todo esto dentro de un espíritu de humildad. Al salir, un mendigo le pide una moneda y como no tenía, pues se le entregó toda la ropa que le había traído de hidalgo español, elegante, vistosa, bonita, cara, porque en el ínterin, dentro del monasterio de Montserrat, había cambiado aquellos vestimentos de hidalgo, se había puesto una túnica de burda tela negra y con una soga se la apretó al cinturón, caminando siempre al sur y obsequiándole a aquel mendigo sus ropas. No había avanzado mucho más cuando lo recuperan, llegan a él dos soldados, señor, que alguien le robó su ropa. Tiene que venir y decir, no me la robaron, yo se las he regalado. Ahí fue donde él entendió que no siempre las buenas acciones llevan a un buen camino. Y siguió su camino al sur hasta que llega a la ciudad de Manresa. No pudo continuar el viaje porque las puertas de Cataluña, de Barcelona estaban cerradas. Había una epidemia de peste y le tocaba esperar a que aquello pasara y poder seguir su viaje. Sin embargo, fue de una importancia capital la presencia de este hombre en la ciudad de Manresa. Estuvo allí 11 meses. Lo primero que hizo fue dirigirse al hospital de la ciudad para pedirle al director que por favor lo dejara atender y cuidar de los pobres que estaban allí hospitalizados. Mientras tanto, iba pidiendo limosna para poder comer un pedazo de pan. Cuentan que un día una señora de linaje, cuando le da el pedazo de pan que le tiende la mano, ve las manos y le dice, señor, ¿usted no es lo que pretende ser? ¿Usted un caballero? Bueno, sí lo fue. De noche se iba a dormir a una gruta cercana, delante de la cual pasó un río, el río Carbonero. Y en esta gruta, donde hoy en día se encuentra la capilla que yo aquí les estoy mostrando, él en primer lugar se mortificaba, porque con
consideraba que a través de la mortificación, pues podía llegar con más facilidad al reino de los cielos. Hacía tremendos ayunos, que evidentemente más adelante le cobraron su cuenta con su salud. Y por sobre todas las cosas, lo que hacía era que en un cuaderno que él tenía, comenzaba a apuntar notas, ideas que le venían a la mente. Y hoy escribía una cosa, y entonces a veces escribía el pensamiento de un santo. Era como un diario que en definitiva después se convirtió en un libro de extraordinaria importancia dentro del catolicismo y que lleva el nombre de Ejercicios Espirituales. Los ejercicios espirituales son ejercicios. De la misma forma que algunos, ya yo no más, vamos al gimnasio para fortalecer los músculos, por los ejercicios espirituales son para fortalecer el alma. Y de hecho todavía se siguen haciendo y son muy recomendados. Eso es un periodo de claustro de unas 4 semanas que se hace generalmente con un, vamos a llamarle, tutor, y es dentro de un espíritu de silencio. Primeramente es una interiorización hacia consigo mismo para después, a partir de ese momento, expandirse a la luz del Señor. Debo decir que cuando él estaba ya en su casa de Loyola, mientras leía el libro de las leyendas doradas, allí tuvo una primera aparición de la Virgen con su hijo. Y después, delante de esta gruta, en el río Carbonero, un día que fue a beber un poco de agua, allí también vio el rostro del Señor. En ambas apariciones, tanto la Virgen como el Señor les decía, los exhortaba a seguir la idea y el camino que él se había trazado. 11 meses duró la permanencia de Iñaki en Marmesa, hasta que se acabó la peste en Barcelona, gracias a Dios. Se abrieron las puertas de la ciudad y él se dirigió a ver quién lo montaba gratuitamente, porque no tenía dinero, para que lo llevara a Roma. Porque a Roma se iba a Tierra Santa. Porque para visitar Roma en aquella época era necesaria la autorización del Papa. Llega a Roma, con el permiso del Papa se dirige a Venecia, que era de donde salían los barcos que iban a Tierra Santa. Ningún otro lugar en principio tenía conexiones marítimas con Tierra Santa. Y allí, por mediación del duce de Venecia, recientemente en el puesto, logró que uno de los barcos militares de Venecia fuera primero hasta Chipre y de allí que llegara a Tierra Santa. Podrán ustedes imaginar la alegría de este señor que con tanta ilusión había preparado este viaje de recorrer los lugares donde había estado Cristo, recorrer los lugares de la pasión de Cristo. Pero en este momento la Tierra Santa estaba bajo la protección de los hermanos franciscanos. Y Iñaki no era sacerdote, era un hombre que venía y quería predicar. Y normalmente no se le está dada la predicación a la persona que no ha sido ordenada sacerdote. Sin embargo, había algo más. Dentro de la ebullición de ideas que había en este momento en Europa, Erasmo de Rotterdam escribiendo por una parte, y Lutero y Calvino y todo, se generó una especie de secta que tuvo mucha presencia en España, que le llamaban los iluminados, también le llamaban los alebrados, algunos los dejados. Y eran algunas personas que iban por los caminos harapientos, pidiendo la mendicidad, evangelizando y hablando de Dios al que se le pusiera delante. Y por sobre todas las cosas diciendo que ellos podían hablar directamente con Dios. Obviamente para la iglesia aquello no era nada agradable, porque entonces el papel de la iglesia sí es precisamente servir de intermediario. Y en Tierra Santa, los franciscanos, por la forma de actuar de este hombre que se parecía extrañamente a los iluminados, consideraron, este también es un iluminado, Señor, por favor, regrésese, usted no va a estar más aquí. Tanto que había costado aquel viaje y en definitiva solo pudo estar 20 días en Jerusalén. De regreso a Venecia, de regreso a Cataluña, a Barcelona. Y allá una amiga, Inés de Castro, le dice, si lo que tú quieres es evangelizar, tienes que ser cura. Y para ser cura tienes que estudiar.
Y entonces se puso a estudiar a la edad de 33 años. Claro, no lo había hecho cuando joven, porque le enseñaron a usar la espada y enseñar la daga. Los alumnos de la escuela, la aula donde le iban, le decían el viejo, claro, eran todos niños y usted tenía 33 años. Estudió gramática y latín, que eran las bases para poder hacer lo que él quería, un estudio para más adelante ordenarse como sacerdote. Cuando terminó las clases en Cataluña, en Barcelona, va a Alcalá de Henares, a la universidad, donde sigue los estudios de arte, siempre dentro del proyecto que él tenía. Sin embargo, allí tiene problemas con la Santa Inquisición, por lo que ya había tenido problemas antes en Tierra Santa, lo creían iluminado. Sin embargo, cuando se presentó ante el juicio de la Santa Inquisición, fue tan vehemente, tan directo, tan claro, tan objetivo, tan convencedor en lo que estaba diciendo, que todos se dieron cuenta, este no es un iluminado. Sin embargo, esa mala experiencia hace que se vaya a Salamanca, a la Universidad de Salamanca, a seguir sus estudios universitarios. Y ahí otra vez tiene problemas con la Santa Inquisición. Por el mismo problema. A todo el mundo le enseñaban los ejercicios espirituales, era una novedad, no todo el mundo, nadie había oído hablar de eso y evidentemente no todos lo veían con buena vista. Por segunda vez es enjuiciado, incluso se le pide que tenga prisión domiciliaria. No podía salir de la cárcel, no estuvo en la cárcel, pero tampoco podía salir de su casa. Después de este segundo juicio, en definitiva, se le exoneró efectivamente, señor, usted no es un iluminado, perdón, y ahí fue por donde directamente, en proposición del rector de la Universidad de Salamanca, le dice: usted, señor, vaya a estudiar a donde tiene que ir, a la Sorbona de París, específicamente a la iglesia de Santa Bárbara. Y fue aquí, en la Sorbona de París, donde comienza la segunda etapa de la vida de este hombre. Y es en París, quizás por el hecho de que para todos los amigos que venían de todos los confines de Europa en ese momento, porque la Sorbona era la universidad más importante del momento, y para los franceses el hecho de pronunciar su nombre, Iñaki, en francés, sonaba. Él dice: me lo voy a cambiar, y fue en ese momento que adoptó el Ignacio. Pero no se lo sacó de la manga, lo hizo en honor a San Ignacio de Antioquia, santo que él admiraba mucho. Dentro del grupo de los colegas que estaban allí en París, pues se hizo una serie de amigos. Era un hombre que tenía mucha facilidad para hacerse amigos. Recuerden que en su época de joven siempre andaba de franquillera con un grupo de amigos de taberna en taberna, buscando mujeres y emborrachándose. Ese don de amistad y de acercamiento a las personas lo mantuvo. Y se hizo de 6 amigos. Uno de ellos, Francisco de José de Ispiculiete Javier, más conocido hoy en día como San Francisco Jorge Javier, que sería más adelante el segundo de lo que se estaba gestando en este momento, el saboyano Pierre Fabre, que en español muchos lo conocen como Pedro Fabre, Diego Lainez, Alfonso Salmerón, Samao Rodríguez, el portugués, y Nicolás de Bobadilla, con el que a veces tenía algunos tipos de encuentros y de enseñanza. Estos amigos dijeron: vamos a trabajar para que, uno, nos podamos ordenar como sacerdotes; 2, podamos dirigirnos a Roma para pedirle al Santo Padre lo que ya ellos tenían deseado de hacer desde hace mucho tiempo, ir a Tierra Santa a evangelizar a musulmanes. Y en la iglesia de San Pedro de Montparnasse, en la cripta de esta iglesia, ellos en una misa que fue oficiada por Pierre Fabre, el único que era sacerdote a esta altura de esta tribu de 7 amigos, hicieron el voto oficial de ir a Roma para pedir la autorización de ir a evangelizar a moros a Tierra Santa. Ustedes podrán aquí reconocer las torres y la cúpula del Sagrado Corazón, pero no existía en esa época. En la época que le estoy hablando, no existía el Sagrado Corazón de París.
Y así hicieron, después de toda una serie de viajes que tuvieron que hacer cada uno a sus tierras respectivas, que yo voy a saltar, llegar a Roma, y allí se encontraron todos y se dirigieron a ver al Papa del momento, que era Pablo III, de la familia de la muy conocida familia de la ciudad de Ferrara. Y allí les pusieron su deseo incluso de formar una congregación, porque en definitiva ese era el objetivo último, una congregación. Y Pablo vio de buena forma todas estas ideas. Le dijo, bueno, lo primero que hay que hacer, ustedes saben que no son sacerdotes, pues a ordenados, ya los siete son sacerdotes. Entonces le dice, ok, perfecto, van a ir a Tierra Santa, pero no pueden, porque Venecia está a punto de declarar la guerra al Imperio Otomano en el momento de estar viajando. Y como el voto que había realizado en San Pedro de Montmartre era, si no podemos ir a Tierra Santa, nos pondremos al servicio del Papa. Entonces, bueno, Santo Padre, si no podemos ir a Tierra Santa, pues nos ponemos a su disposición. Como en este momento, repito, era un hervidero Europa con todos estos movimientos que se estaban dando de la reforma, dijo Pablo III, el Papa, pues miren, lo que ustedes deben ir a hacer es dispersarse por los 4 puntos cardinales, que a esta altura el mundo se había expandido extraordinariamente con todos los viajes que se habían realizado. Incluso Simao fue en misión a Brasil, váyanse en misión a recuperar a todas las personas que se han disgregado con este asunto de la reforma. Sin embargo, Ignacio se queda en Roma. Se queda en Roma por 2 razones. La primera, la salud. Les recuerdo que se mortificó tanto, tuvo tantísimos ayunos, caminar mal, y eso lo sé yo muy bien, siempre te daña el resto del cuerpo, estaba maltratado con su malherida, pues el cuerpo no le estaba respondiendo y no podía hacer esos viajes. Entonces se queda en Roma por esta razón, pero por sobre todas las cosas se queda para crear las constituciones de la nueva congregación que se estaba formando. El documento que daba legitimidad a esta nueva congregación. Inicialmente se le dio la autorización para que fueran 80 sacerdotes. Después, evidentemente, esta limitante se levantó y hubo, evidentemente, muchísimos más. Como él había sido militar, concibió esta orden con el organigrama de los militares. Dijo, esto a mí me sirve, porque en definitiva yo voy a ir a una guerra, de misión, de evangelización, y voy a una guerra. Y entonces por esa razón se le llamó compañía. Inicialmente habían pensado poner el nombre de Compañía de María, y finalmente optaron por el Compañía de Jesús. Fíjense que los franciscanos responden al nombre de Francisco, los dominicos al de Domingo, y así sucesivamente. Estos no son ignacianos, son jesuitas, porque ellos se deben a Dios. Y es así que falleció, el 31 de julio del año 1556 en Roma, Ignacio, ya muy gastado físicamente. Él vivía en un apartamento pequeño de 3 habitaciones, de techo muy bajo, de donde prácticamente no salía, porque ya el cuerpo no le daba más. Sin embargo, estando él en ese apartamento, él tuvo la capacidad de poder dirigir, poder orientar a todas las personas que se habían dirigido a los 4 confines del mundo. Y Dios sabe que en aquella época no había WhatsApp, una carta se demoraba meses y meses en llegar a destino. Hay más de 6.000 cartas escritas de puño y letra de Ignacio de Loyola a todos los respectivos sacerdotes que pertenecían a la congregación. Después de su muerte fue beatificado el 27 de julio del año 1609 por Pablo V y después fue canonizado el 12 de marzo del año 1622 por Gregorio XV.
Recordarán que les dije que San Francisco Javier fue como su segundo, y a él se le designó la tarea de ir hasta el extremo oriente, allá a Japón, para tratar de evangelizar a los japoneses. Los viajes duraban meses y meses, incluso cuando había una escala, la propia escala también duraba meses. Primero a través de Portugal, darle toda la vuelta a África y llegar a la India, donde los portugueses habían creado un mostrador. ¿Qué era un mostrador? Pues como un mostrador de una tienda, así se le llamaba, pero en definitiva no era más y nada menos que un pueblo que servía para negociar todos los productos que traíamos de Europa con los autóctonos del lugar. Y se establecieron en la ciudad de Goa, que de hecho debo decir que Goa fue posesión portuguesa ya desde el año 1961. Siguiendo los jesuitas, y de hecho los sacerdotes de otras congregaciones, siguieron el camino que ya iban trazando los mercaderes, básicamente portugueses. Cuando llega Francisco Javier a Goa, el grupo de portugueses que están allí le dice: padre, queremos formar una escuela para que podamos darle clases a los portugueses que están aquí y también a los indios que hemos estado convirtiendo. Y entonces, evidentemente, como somos militares y debemos respeto y debemos obediencia, pues Francisco Javier dice: pues le voy a pedir permiso a Ignacio y a Roma. Va a la carta, viene la carta. Esta carta fue muy importante en el criterio que seguiría a partir de este momento en la congregación de los jesuitas, porque específicamente había quedado redactado bien claro en la Constitución que era una congregación que se iba a dedicar a ayudar a los pobres, a los enfermos y a propagar la palabra del Señor. No estaba permitida la educación. De hecho, Ignacio no quería que hubiera educación. Sin embargo, cuando llega aquella carta de Goa en la India, dice: caramba, pero si tienes razón, Francisco Javier, esta es una forma perfecta también de evangelizar y de transmitir la palabra del Señor. Y es así que comienza el aspecto de profesores de los jesuitas, basándose en principios muy elementales, pero todos muy fuertes. El primero, el conocimiento de los antiguos autores, la lectura y el conocimiento de la filosofía antigua para el enriquecimiento del estudiante, el respeto de la personalidad del niño. Y es cierto, yo soy zurdo, por demás cojo la mano horriblemente. ¿Por qué? Porque me respetaron. Los niños tienen que escribir con la mano derecha. Y mi maestro primero, el hermano, me decía: no, si el niño quiere escribir así, hay que respetar su personalidad. El diálogo continuo entre el alumno y el maestro. El espíritu de emulación, porque en definitiva el que hace avanzar, que yo emulo contigo a ver quién va a sacar mejores resultados en los exámenes. Y la búsqueda del equilibrio entre el cuerpo y la mente. Mente sana, cuerpo sano. Y así, el mismo camino que ya había tomado inicialmente Francisco José en dirección de Japón, y les voy a hablar al final de la conferencia de Japón, se fue dando, y no solamente en los países de Asia. Yo voy a hablar de algunos de los países de Asia, pero fue a todo el mundo. Aquí tenemos la Tercera Orden. También llegaron aquí a nuestra ciudad de Mérida y fueron a todas partes. La apertura al mundo, perdón, es uno de los elementos que olvidé señalarles como punto importante de la filosofía pedagógica de los jesuitas de los Congos. Al llegar a Filipinas, a los 14 años solamente de la llegada de los jesuitas a Filipinas, ya habían creado una escuela, el Colegio Seminario San Ignacio. Y inmediatamente, fue en el año 1595 que fue fundado este colegio seminario, para finalmente en el año 1623 obtener las letras de nobleza y ser
ya consagrada como universidad. Hoy en día se le conoce como Colegio de Manila y tiene el mérito de ser la primera universidad en Asia fundada por los jesuitas. También llegaron a Persia, el Irán de hoy, y se establecieron en la capital, que era en ese momento la capital del imperio Isfahán, y de la que yo les muestro aquí una fotografía de la ciudad. Sin embargo, a pesar de que los jesuitas formaban parte de la corte del emperador, que no solo los jesuitas, sino sacerdotes de otras congregaciones y otros europeos, no lograron realmente perforar las creencias musulmanas que tenían estos persas. Debo señalar que en una misión que envió el emperador de Persia a visitar al rey de España, Felipe III, 3 de los altos dignatarios de esa delegación diplomática en España se convirtieron al catolicismo: don Juan, Diego y don Fernando, que fueron de los primeros persas que se convirtieron al catolicismo y no regresaron a Irán. Y aquí les quiero hablar de un personaje que debo reconocer que lo conocía solo indirectamente: Alexandre de Rhodes. Alexandre de Rhodes está indisolublemente relacionado, vinculado con la historia del reino de los anamitas, que era como se le llamaba antes los vietnamitas. Y de él me hablaba mi padre. El asunto es el siguiente: Alexandre nació en la ciudad francesa de Avignon, en la fecha que, bueno, le estoy dando yo indicando aquí, perdón, en la fecha que le estoy dando aquí, en el 1591. Sin embargo, su familia no era francesa. Su familia venía de la ciudad de Calatayud, en Aragón. Eran judíos conversos. Pero allá en Aragón, en Calatayud, donde venían sus padres, la Inquisición consideraba que su conversión no era genuina y los molestaba, los consideraba marranos, ¿saben? Que era como le llamaban en aquella época los judíos conversos. Tan agobiados estaban con las molestias de la iglesia de la Santa Inquisición que decidieron irse a Avignon, donde nació Alexandre. Él desde muy temprana edad decidió que iba a dedicar su vida al sacerdocio. Era de este tipo de personas que tenían una gran capacidad para el aprendizaje de los idiomas. Y ya una vez que estaba listo para viajar hacia los confines del extremo oriente, siempre a través de Portugal y de Goa, pues viajó a Asia. De hecho, fue en Goa donde Alexandre de Rhodes es ordenado como sacerdote. Y se dirige a lo que era el reino de los anamitas, que no es nada más y nada menos que el Vietnam que conocemos hoy. Había diferencias, estaban peleados los del norte y los del sur, cosa que vimos después más adelante. En el sur estaba el reino de Conchinchina y en el norte el reino de Tonkin. Fue extraordinariamente bien recibido Alexandre y los suyos, porque evidentemente no venían solos, y se le facilitó rápidamente por el rey de Conchinchina todo su trabajo de misión y de crear escuelas. De hecho, esto es una constante. Inicialmente los jesuitas son perfectamente bien recibidos en casi todos los lugares para que haga su trabajo de evangelización y de educación. Sin embargo, este señor Alexandre tenía un sentimiento especial por el sonido del idioma vietnamita, que de hecho suena así, suena muy bonito. Él decía que escuchar vietnamita era como escuchar el gorjeo de los pájaros. Inmediatamente aprendió a hablar el vietnamita. Se tuvo que ir del reino de Conchinchina, porque un cortesano evidentemente celoso le hizo la vida imposible, los rumores, y bueno, finalmente fue a refugiarse al reino de Tonkin, donde continuó su obra. Y un trabajo que ya se habían iniciado anteriormente, a él se le debe el mérito de haber transcrito los ideogramas del idioma vietnamita a los caracteres latinos. Es decir, antes el vietnamita se escribían con palitos, con ideogramas como el chino y como el japonés.
Él, como ya había también aprendido el idioma vietnamita y todas las sutilezas de los fonemas, de las vocales, porque sí tienen muchas sutilezas, y lo supo escribir. Y hoy en día, si ustedes ven un documento escrito en vietnamita, lo verán escrito con caracteres latinos como el nuestro del idioma español. En lo que yo estudiaba de este hombre, que evidentemente entré en Google, obviamente, la cantidad de documentación que existe en idioma vietnamita sobre Alexandra, lo que demuestra lo que para los vietnamitas representa este hombre. También estuvieron en el reino de Siam, de donde son los siameses, que hoy en día es nada más y nada menos que la Tailandia que nosotros conocemos. Y allí llegó con una gran comisión Guy Tachard, que nació en Francia, cerca de la zona de Burdeos. Guy Tachard vino no solo como jesuita y sacerdote en general, sino que vino dentro del marco de una delegación diplomática que envió Luis XIV, el rey sol francés. Se presentó, fue extraordinariamente bien recibido. También recibido fue por las clases que él enseñaba a todos los jóvenes de la corte, que el rey de Siam le dijo: señor Tachard, por favor, pídale allá a su rey francés que nos manden más profesores como usted, que los necesitamos. Cuando se regresa Guy Tachard a Francia en la comisión que le encarga el rey de Siam, incluso el rey de Siam le manda un embajador al rey Luis XIV para sellar la alianza eterna entre el reino de Francia y el reino de Siam. Lamentablemente, Luis XIV no vio bien esta situación y sí envió a mucha gente, militares, más de 1000. Y cuando estos pobres siameses vieron que le estaban invadiendo su país, se sublevaron, mataron al rey, y el nuevo rey dijo a estos franceses jesuitas: no los queremos, váyanse. Más tarde, Guy logró regresar, pero ya los holandeses habían ocupado el país. Esto es nuestro señor, retírese. Otro país donde también estuvieron los jesuitas fue en Corea. Gregorio de Céspedes llegó en el año 1593 a Corea. Era toledano. Importante fue la tarea, en primer lugar, de Gregorio de Céspedes, porque él sirvió de puente entre Corea y Europa. En Europa casi no se sabía nada de Corea. Se tenían informaciones muy vagas de algunos comerciantes árabes que habían llegado a Europa y que decían que Corea era una isla y que estaba muy lejos de Japón y que eran salvajes. Sin embargo, Gregorio, cuando llegó a la capital del reino de Corea, vio que era una civilización muy sofisticada, muy culta, y de todo esto informó a Europa de cómo era realmente la Corea, a diferencia de lo que se creía. Y tuvo muy buena aceptación el hecho de que fundara tantas escuelas y mucho que evangelizó. De hecho, en estos momentos, en la Corea del Sur, donde hay en definitiva libertad de credos, 4 millones de coreanos son católicos, y esto se lo debemos agregar a este toledano Gregorio de Céspedes. Hay otros países a donde llegaron los jesuitas, y es al Líbano. Obviamente, por los maronitas del norte fueron maravillosamente bien recibidos. Desde siempre habían sido católicos. Los maronitas no les hizo mucho gracia a los drusos del sur, que eran los musulmanes. Ellos lograron crear la Universidad de San José, que es una muy prestigiosa universidad del Líbano en el año ellos llegaron en el año 1656 y la universidad se fundó en el año 1875. Sin embargo, el crédito de la creación de esta Universidad de San José de Beirut no es exclusivo de los jesuitas. Aquí también intervino la muy anticlerical Tercera República Francesa. Miren el año, el Segundo Imperio de Napoleón III se había caído 4 años antes. Y fue la Tercera República Francesa, la que les dijo a los jesuitas: participamos monetariamente
creen una fundación. De la presencia de los jesuitas, y no solo de los jesuitas, sino de los religiosos en general en el Líbano, les quiero hablar, y ya no en el plano educativo, sino en el plano humano. Durante la Primera Guerra Mundial del año 1914 al 18, Líbano pertenecía al Imperio Otomano. Y la situación económica, si bien no hubo guerra, no hubo batallas en el territorio libanés, la situación económica era fatal, gravísima. El dinero se prestaba a 80 a 100% de interés. Dicen que el pan lo hacían con agua de mar, porque ni sal había. Y fue de ese momento que hubo tanta inmigración. Por eso es que a muchos libaneses se les decían los turcos, sí, porque viajaban con pasaporte turco, pero no eran turcos, eran libaneses. Y de ese momento es que una buena parte de la diáspora japonesa sale del Líbano. Y un personaje muy importante dentro de esta historia es el sacerdote Matteo Ricci, que nació en la ciudad de Macerata, que está en el centro este de Italia. Él era hijo de un farmacéutico que estaba absolutamente negado a que su hijo fuera sacerdote. Sin embargo, él tenía el principio de yo quiero ser padre. Hizo la escuela jesuita de Roma, y también este hombre tenía capacidades especiales para el aprendizaje de los idiomas. Hay gente que nace con esa habilidad, que lo aprenden con mucha rapidez. Siempre el recorrido de Lisboa, al sur de África o en la India, y se instala inicialmente en Macao, que ustedes saben, en la posesión portuguesa hasta el otro día con sus casinos. Y allí se dedicó a aprender mandarín, que era el idioma del emperador de Pekín. A los 3 meses estar en Macao, digo, ya yo me siento en condiciones de echármela con el mandarín. Y vía Cantón entró ya a territorio chino. La adaptación, recuerden que era uno de los elementos importantes de la pedagogía de los jesuitas. Aquel hombre lo primero que hizo fue vestirse como un sabio mandarín, como lo representa este cuadro, y él a todo el que se le presentaba, que le veía un occidental o barba que los chinos no tienen, ¿y usted quién es? Dice, yo soy un erudito de allá del lejano occidente, que ante el gran renombre del emperador he venido a servirle a él y a servirle a Dios. Los jesuitas generalmente, en su mayoría, no solamente estudian las materias necesarias para ser ordenados como sacerdotes, sino que son casi todos científicos. Y en el caso de Mateo, Mateo era un excelente astrónomo, relojero y también músico. Y a través de este conocimiento que él tenía fue introduciéndose primero desde el sur Cantón y después fue subiendo hasta que llegó a la capital, a las esferas más cercanas al emperador, a las esferas intelectuales. Cuando el emperador Juan Li lo recibe, le vienen con toda una serie de obsequios que deslumbraron al emperador. En primer lugar le trajo un abeto, un arbolito que aparentemente no lo había en China, pero le trajo un mapa mundi. Estamos hablando del mundo. América se descubrió hace 50, 60 años. Le trajo un mapa mundi. Y los chinos, que siempre creían que eran el imperio del centro, porque ellos se creían que era el centro del mundo. De hecho, si ustedes ven, imagínense que este cuadro con una raya que lo divide. En todo documento de cualquier producto que venga de China, ustedes van a ver un cuadro con una raya larga que lo divide. ¿Qué significa eso? Del mundo, el centro. Eso significa en los caracteres y los diagramas chinos, China, porque ellos son el centro del mundo. Cuando los chinos ven cómo era el universo, cómo era el planeta, dijeron, caramba, pero qué equivocados estábamos.
También le trajo 2 relojes con sonidos, con campanitas, y el emperador estaba maravillado porque hasta ese momento casi todos los relojes que existían en China eran relojes de sol. Y también le trajo instrumentos musicales que estaban maravillados. De hecho, entre las cosas que hizo Matteo Ricci fue transcribir música china a instrumentos occidentales y lo contrario. Tanto impresionó Matteo Ricci al emperador Guan Li que le pidió que fuera el tutor personal de su hijo preferido, aquel que estaba llamado el día de mañana ser el emperador. Fue nombrado director del observatorio de Pekín y tenía gran influencia en la corte. Él se dedicó a traducir libros de los clásicos europeos al mandarín, y lo contrario, porque a pesar de ser un ferviente católico, era un gran admirador del confucianismo. Admiraba la cultura china, consideraba lo importante y lo prestigiosa que era esta cultura. Sin embargo, desde el punto de vista técnico y científico, en ese momento los europeos tenían un paso delante a los chinos. Y fue de esta forma que logró acercarse al emperador. Tan importante fue Matteo Ricci dentro del contexto de la corte de Pekín, que cuando murió fue autorizado a que su tumba se realizara cerca de la ciudad prohibida, a donde nadie puede entrar, que es allí donde vivía el emperador con su corte más cercana. Los preceptos de Ricci para introducirse como es debido y consecuentemente introducir también su tarea de evangelización era una política de ajuste y de adaptación a la cultura china. En primer lugar, la respetaba. Él dijo, yo a esta gente los tengo que admirar para que ellos, y adaptarme a ellos para que ellos me acepten a mí. Propagar la religión de arriba hacia abajo. Es decir, él dice, primero voy a evangelizar a la corte, al emperador, a todos los eunucos que están arriba. Y una vez que ya toda esta gente haya sido evangelizada, a pasar con facilidad al pueblo. La propagación indirecta de la fe, no llegar, oye, mira Jesús tal cosa, no, a través de la ciencia, demostrando que como la ciencia en Europa era superior, de esta forma ellos también podían aportar la nueva religión. Y por sobre todas las cosas, haciendo una gran apertura a todos los valores chinos y un gran respeto a todo lo que tenían. Ningún desprecio, al contrario, aceptarlos y adoptarlos. Y nos queda el tema de Japón, que es un tema del punto y aparte. A Japón llegaron inicialmente San Francisco Javier. Como siempre, todo el recorrido hasta Macao. Viéndolo geográficamente, el punto más cercano desde Macao, de Japón, es el sur, Nagasaki. Y allí era donde llegaban todos estos religiosos en su tarea de evangelizar Japón. Llegó con Cosme de Torre y con Juan Fernández. Hay que decir que inicialmente fueron muy bien recibidos, y no solo los jesuitas, sino todos los de otras congregaciones, sacerdotes que venían. La cantidad de personas que lograron bautizar fue enorme, se contaba por miles. Y la evangelización fue fácil, y la creación de escuelas también fue muy fácil. De hecho, yo aquí les traigo, porque me gustó mucho esta imagen muy japonizante de la Virgen con su niño Jesús. Siempre dentro de la idea de adaptarse, de no imponer. Aquí no es una Madonna italiana, rubia, bonita, de ojos azules, no. Aquí es una Madonna japonesa, como un niño japonesito. Y aquí yo les señalo exactamente dónde se encuentra la ciudad de Nagasaki.
Macao está bastante más hacia el suroeste. Y así fue durante años. Y las relaciones entre los jesuitas y los autóctonos eran magníficas. Hasta que un buen día, uno de los señores de la guerra, Toyotomi Hideyoshi, decidió que eso no podía seguir siendo así. En esta época, Japón ya tenía su emperador, pero era un cero a la izquierda. Allí los que gobernaban eran los señores feudales, los daimyo, los señores feudales. Cada cual era el dueño de su zona y le hacía la guerra a aquel y al otro con los famosos samuráis, como hemos todo visto en las películas de aquellas épocas. Y a este señor no le gustó lo que estaban haciendo los católicos, y en particular los jesuitas en el sur, en su zona de protección, Nagasaki, porque por primera vez a estos campesinos japoneses se les trataban como seres humanos. Para estos señores de la guerra, los campesinos valían lo mismo que un cubo de agua o una escoba. Y cuando estos campesinos vieron que lo estaban tratando como seres humanos, evidentemente eso facilitó enormemente la comprensión, no en balde. Y cuando este señor dijo, caramba, a mí esto no me conviene, y a partir de ese momento suprimió todas las congregaciones religiosas, todas expulsadas de Japón, y obligó a las decenas de miles de japoneses que se habían convertido al catolicismo a hacer apostasía y a renegar de la religión. Muchos lo hicieron, otros simplemente murieron como mártires, y créanme, fueron miles los japoneses que murieron en martirio, porque decidieron que no iban a renegar su religión. Incluso se dio el caso de jesuitas portugueses que renegaron con tal de no sufrir el martirio horrible que les sometían. Y está el caso del escritor Yusaku Endo, que en el año 1966 escribió un libro sobre, obviamente novelado, pero basado en hechos reales, sobre la presencia de los católicos, en particular de los jesuitas, en la zona de Nagasaki y de todos los martirios a los que fueron sometidos. Este señor era católico, su madre era católica y él fue bautizado a la edad de 12 años. Esta película fue la que después Scorsese, al leerlo, dijo, caramba, qué libro maravilloso, entonces yo lo tengo que llevar al cine. Y es la base, de hecho dice que yo no he leído el libro, sí he visto la película, que está muy cercana al libro, la realización cinematográfica que hizo Scorsese. Así fueron las cosas durante casi 200 años. Y durante casi 200 años aquellos japoneses que habían abrazado la nueva fe tuvieron que vivir en el ostracismo y en la oscuridad, ocultándose y haciendo sus ceremonias, haciendo sus misas y haciendo su bautismo en silencio. Por eso es que se llama así el libro, porque si los sorprendían en eso, evidentemente los mataban. Y así fueron las cosas hasta que en el año 1878 llegó el nuevo emperador Meiji, que es el que se dio a la tarea, por presión de los norteamericanos que estuvieron allí haciendo presión, dijo, yo voy a abrir las puertas del Japón, yo voy a occidentalizar mi país, ya el vestido de occidental, como los reyes de la época. Claro, siempre dentro del respeto de nuestras costumbres y de nuestra idiosincrasia. Y dentro de todo este movimiento para que sea un país democrático, dentro de la medida que una teocracia puede ser democracia, se admitió la libertad de religión. Y allí en ese momento que aquellos decenas de miles de japoneses que durante tantísimos años habían tenido que vivir su fe en la oscuridad, salieron a la luz. Durante las grandes persecuciones iniciales de Nagasaki, 200 años antes, hubo el caso del martirio de 26 católicos, no solo religiosos,
japoneses, porque ya había sacerdotes jesuitas japoneses para el momento en que empiezan las grandes represiones. Sin embargo, hay un momento que toman a 26 de ellos, obviamente los torturan horriblemente, los crucifican y una vez muertos los dejaron 9 meses en la cruz para que sirvieran de escarnio. Uno de ellos fue un mexicano, San Fernando de la Cruz, que nació en la Ciudad de México en el año 1572. Hay una anécdota muy simpática sobre él, porque este nos toca de cerca. Dicen que de niño era muy travieso, pura jiribilla, y en el jardín de la casa había una higuera, y traía loca la nana. Y un día alguien viene a preguntarle, ¿cómo es Fernandito? Fernandito es un diablo, no que es un santo, el día que reverdezca la higuera. Y cuentan que el día que Dios haya martirizado en Nagasaki, la higuera reverdeció. Una vez que ya llegó la libertad de opinión y de credo en Japón, pues entonces en Nagasaki se les levantó a esta basílica en honor a estos 26 mártires de Nagasaki. A pesar de que en estos momentos en Japón menos del 1% de la población profesa la religión católica, la presencia de los jesuitas desde el punto de vista educativo es muy importante y muy apreciada. Y la prueba más tangible es la Universidad Sofía de Tokio. Sofía, porque recordarán ustedes que en griego significa sabiduría. Esta inicialmente fue fundada en el año 1919 como escuela y ya en el año 1926 obtuvo los títulos de universidad. Los grandes científicos, la nomenclatura, la aristocracia japonesa pasa por esta universidad. La actual emperatriz y la precedente emperatriz de Japón, las dos son egresadas de la Universidad Sofía de Tokio. Y así, en estos momentos, en el mundo tenemos más de 17.000 jesuitas en la congregación más numerosa, con 220 universidades, más de 3.000 centros educativos. Y a pesar de que los jesuitas nunca han estado muy presentes en las jerarquías eclesiásticas, al año 2013 había 6 cardenales y 91 obispos. Y 53 jesuitas han sido ya canonizados en estos momentos. Y evidentemente lo más importante y de orgullo principal para todos nosotros que somos latinoamericanos, el primer papa latinoamericano, primer jesuita, el Papa Pago, que por demás es científico también. Y es así como yo termino mi crónica, mi conferencia, esta noche, sobre Francisco Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola y la presencia de los jesuitas en Asia. Espero que les haya gustado, que haya sido de interés para ustedes. Entonces, en estas condiciones, solo me queda invitarles para el próximo 26 de marzo, en la Casa Montejo a las 8 de la noche, con mi próxima conferencia, que es La Rosa Negra, el poder de la palabra no. Algunos de ustedes yo les envié mi crónica, que le llamé así La Rosa Negra, pero se quedó muchísimo en el tintero, muchísimo. Entonces alguien me propuso que hiciera una conferencia sobre el tema y es el tema de mi próxima conferencia en la Casa Montejo. Me gustaría que todos pudieran estar presentes. Muchas gracias. A ver, preguntas. Ahí habla de 17.000 jesuitas. Esos 17.000 jesuitas. Más de. Ajá, son sacerdotes. Sí, claro. O es gente ya. Sacerdotes. 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 Ordenados todos. Algunos.
En estos momentos hay, no en la historia evidentemente suma mucho más. En estos momentos. Otra pregunta, señoras y señores. Nada más hacer ver la presencia de los jesuitas aquí y la importancia de la educación también que parte de la universidad. Sí, es muy importante. Ellos encontraron, y eso se lo debemos a San Francisco Javier, fue aquel que dijo, señores, sí, una forma de vehicular perfectamente la palabra del Señor es también por la educación. Y lo cortés no quita lo valiente, las dos cosas pueden ir juntas, paralelas. No en balde que de estos 17.000 que le estoy diciendo, la mayoría son científicos. Sí, son sacerdotes, pero son ingenieros en tal, licenciados en más cual y títulos de tal o del otro. Cada uno de ellos, casi todos. Es el libro que mencionaste, El de los silencio. ejercicios espirituales, se llama... Es un libro que no es de lectura, no es para sentarte a leerlo, no. Es un libro que es un método de práctica de los ejercicios. Pero no lo puedes hacer solo. Pero existe. Sí, claro, cómo no. Se vende. Sí, no sé seguramente que se vende, pero si lo empiezas a leer, la segunda página está aburrida. Porque no es un libro para leer. Es un libro para ejercitar, es un método de ejercicio. Información para los curas. No, para ti. Es para cada y uno de los católicos. Yo quiero saber el libro El Silencio. Ese libro me gustaría poderlo comprar. ¿Dónde yo podría comprar? Supongo que en Dante debe haber alguna edición o si no lo tienen en algún lugar, por lo menos se puede encargar. Y tuvo evidentemente mucha más divulgación el libro con motivo de la película de Scorsese, que no es evidentemente, ya sabemos, la primera vez que funciona. Lo que yo leí al respecto es que el libro, la novela, perdón, la película está muy pegada al libro. ¿Perdón? ¿Quién? Ya estaba en los 30 y largos 40. Porque fue a los 33 años que empezó a estudiar. Ya era mayorcito y ya para sobre todo para aquella época. 40 años ya era mayor. Ahora más. 40 años es la mejor de las edades. Sí. Entre las reglas que da para la formación de ellos, dice mente sana y cuerpo sano. ¿Se refiere a ese libro? No. Se refiere a que dentro de los centros educativos de los jesuitas se le preste una especial atención a los ejercicios físicos, a la gimnasia. No, los ejercicios espirituales son dentro de un... la palabra se me escapa. Cuando tú vas y te recoges en un centro religioso. Retiro en la palabra, gracias. Y de hecho, tú no haces solo el ejercicio. Tú tienes un acompañante, no es la palabra, pero es verdad que se me ocurre, es un guía. Tienes un guía. El otro día aquí vi que hubo algo como una especie de preparación a los estudios, a los ejercicios espirituales, el domingo pasado. Perdón, dura 4 semanas. Se dan los ejercicios en la Casa Páez, que es dentro de Y tengo entendido que también en Cholul hay un padre que también... es esa. Bueno.
Sí, y en la Casa Páez sí no son de 4 semanas, son de una semana. Sí, una semana. Y son de 20 semanas también. De hecho, inician el 3 de febrero.